Dios le bendiga, mis hermanos. Dios me le guarde grandemente para la gloria del Señor. Yo voy a presentar en cortas palabras un pequeño resumen corto de la dramatización que yo subí hace 3 o 4 semanas atrás, para que algunos de ustedes que ya han visto la dramatización de mi testimonio que yo subí hace 3 o 4 semanas, podamos entender con una idea básica, una idea de lo que yo quise hacer en esa dramatización para la gloria del Señor, ¿verdad? Y pues ese drama yo lo hice basado a muchas experiencias vividas y sufridas hace muchos años atrás. Eso no es ahora actual. El drama lo hice actual, ¿verdad? Pero mis experiencias vividas en mi testimonio pues fueron ya pasadas hace bastantes años. Y yo recogí de cada periodo de tiempo, y de cada iglesia diferente que yo estaba, recogí un poquito de un tiempo en unas iglesias y recogí un poquito de otras experiencias de otro tiempo en otras iglesias y las uní un poquito, las uní y pude hacer pues para la gloria y la honra del Señor un pequeño dramatización para la gloria del Señor, para poder mostrar al mundo espiritual verdades y realidades y verdades que están pasando en la iglesia con el amor y el gran interés de que los hermanos puedan ser bendecidos y despertar de los lobos rapaces, despertar de la falsa profecía, pero en realidad la dramatización enfatiza, la dramatización que yo realicé enfatiza obras, sí, así mismo es, obras. Enfatiza obras porque yo tenía que hacer obras. Porque si no hacía obras, como Santiago dice en Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe sin tus obras, entonces yo te muestro mi fe con las obras. Entonces el drama enfatizaba, el énfasis era que yo tengo que hacer obras. Antes de yo dar un pequeño resumen corto de del drama que yo subí para la gloria del Señor, pues antes de eso, permítanme ustedes leer aquí algo bien interesante que yo escribí, que es parte del resumen que yo les voy a contar a ustedes. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver eso? Sí, tiene que ver con el drama, para yo explicarle un pequeño resumen, ¿ok? Las obras eran necesarias para que el pueblo judío, que no era cristiano, o así sean cristianos o quizá no lo sean, creyera en Cristo. Como, por ejemplo, por señales y milagros. ¿Verdad? Entonces, para el pueblo de Israel, un cristiano se le reconocía como un cristiano, o una persona se le conocía como alguien valioso que se le podía valorizar y estimar cuando ellos estaban respaldados con los dones del Espíritu Santo, como por ejemplo el don de lengua, el don de profecía, discernimiento, sanidades, milagros, etc. Por eso que en la dramatización yo pude dramatizar y actuar y enfatizar las lenguas. A ver, hermano, voy a presentar un ejemplo del pequeño resumen que estoy haciendo. A ver, hermano, demuéstrame que tú eres espiritual. Dame una señal, como decía Santiago. Santiago decía en el libro de Santiago, ¿tú tienes fe? Pues demuéstramelo. Yo te demuestro mi fe con las obras. Pues hazme una obra. Tú eres salvo, eres espiritual, pues demuéstrame. Ok, ay, hermano, usted es de Dios, me lo ha demostrado. ¿Ve? Eso es lo que enfatiza la dramatización que yo hice. Lo que está enfatizando mayormente es las obras, no es lo que Dios hizo en ti. ¿Cómo va a ser el Señor?
¿Qué yo tengo que hacer, Señor, para estar bien contigo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué obras tengo que hacer? Estoy tratando de ayunar, romper cadenas, hacer guerra espiritual. Estoy aplastando al diablo. Me estoy cuidando. Quiero buscar la santidad. ¿Qué tengo que hacer? Usted tiene un carro, ¿verdad que sí? El Señor me lo dice. Sí, un carro de $20,000. Eso es la bendición de Dios. Prepárate porque viene un carro más caro que ese, más valioso, de $50,000. Sí, dale un aplauso al Señor. Dice el Señor. Pastor, ven acá, pastor, hay palabras. Usted cuenta con 40 miembros en la iglesia. Usted, como ha pagado el precio en largos ayunos y oración, y como usted ha aprendido a diezmar mucha cantidad de Dios me está diciendo que Dios te va a prosperar con una mega iglesia. Vendrá las almas. En menos de un año esto se va a llenar, dice el Señor, porque usted ha pagado el precio y usted ha depositado muchos diezmos. Y como usted ha depositado muchos diezmos, la bendición de Dios va a ser grandísima, grande. Y Rama dice. Entonces, dice, en el pueblo judío no cristiano, solo pedían a Dios, muéstrame señales y yo creo. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. Pablo dice que los griegos piden sabiduría. Y Pablo dice también que los judíos piden señales. A ver, hermano, demuéstrame por las obras. Tú tienes fe, como dice Santiago. Demuéstrame que tú eres cristiano. Tú tienes visiones, sueños, revelaciones, ¿verdad? No tienes nada de eso. Estás sin hacer nada, pero tú eres un pagano. Yo sospecho que tú no eres cristiano, tú no eres espiritual. Usted no es salvo por obras, solamente por fe en creer en Cristo. Ya Cristo lo hizo acepto, justo ya. Dice el Señor, yo veo el infierno encima de ti, aunque hayas creído por fe en la sangre de Cristo. Dice el Señor, yo veo el infierno encima de ti, aunque hayas creído por fe en la sangre de Cristo. Dios tiene un propósito hoy en día con la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día el evangelio ha sido adulterado, ha sido tergiversado, y hay gente que se están perdiendo. Hay gente que están sufriendo en las congregaciones porque están deseando palabra de Dios, pero por causa de los lobos, de los falsantes, que solamente los acusan, los calumnian de que tú no estás bien porque tú demuéstrame alguna obra para que tú me digas que estás bien. Ahora, el publicano dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo. Pastor, ¿te acuerdas? Pastor, ven acá, hay palabra de Dios. Me dice el Señor, por cuanto tú das mucho diezmo y haces que regrese el dinero, Dios me dice, mira lo que me dice Dios, que Dios te va a dar una mega iglesia. Mentira, nunca hubo una mega iglesia, se salieron los hermanos. Entonces Santiago dice, en la carta de Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con mis obras, para demostrarte que soy espiritual y demostrarte que soy salvo. Y Pablo dice, no, tú eres salvo. Creíste en el Señor, ya te salvó y eres una nueva criatura. Eres sellado en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya marcó la gran diferencia. Pero para aquel tiempo yo no tenía evangelio. Yo para aquel tiempo no sabía nada de las Escrituras. Estaba vacío completamente. Tenía que demostrarle a la gente por obras, por hechos y obras, para otros vieran que yo era espiritual. ¿Ve la diferencia? Entonces Satanás puso en mi mente pensamientos malos y me voy de la iglesia. Entonces se me presenta un brujo, un santero. Mire, ven acá. Sí, quiero hablar con usted. Ven acá, quiero hablar con usted. Es que yo soy espiritista, yo soy santero, soy brujo, yo leo la carta del tarot y te veo muy angustiado, te veo muy preocupado.
te veo con el semblante apagado, pero mira, te voy a decir algo. Te voy a invitar al consultorio mío, que yo vivo allí, allá en aquella casa, allí a la dirección tal, esta dirección, para que nos conozcamos. Te tomas una tacita de café, un refresquito, te sientes cómodo, porque hay algo bueno que el Dios que yo le sirvo, te va a dar algo mejor para ti. ¿Qué te parece? Entonces tuve mucho tiempo envuelto en la santería, aunque nunca la practiqué como tal, nunca, pero estuve envuelto en esa santería. Entonces se me abrieron los ojos más todavía, porque cuando yo vine a la iglesia, cuando yo volví a recibir a Cristo y conocí el verdadero evangelio, entonces yo tuve más visión, más revelación y más entendimiento, porque yo estuve en esas prácticas de la santería. Por lo menos estuve en eso, conocí lo que era del diablo. Entonces en las iglesias veo lo mismo que yo vi en el espiritismo. Saque, en el nombre de Jesús te van los espíritus. Eso mismo yo vi en el espiritismo. Obras, demonios. Estaban las tinieblas. Entonces, estando yo en las tinieblas, no puedo recibir la luz. No puedo. Dios tiene que sacarme de ahí. Y aunque la voluntad permisiva, vamos a hablar de la voluntad permisiva, yo estuviera en las tinieblas, Dios se va a encargar de que yo vuelva, porque era propiedad de Dios. Por eso es que yo testifiqué en el mensaje, en la dramatización, yo había testificado que el diablo, el santero, vio una barrera, un escudo, que él no podía hacer más de lo que él quería hacer, porque Dios estaba ahí como poderoso, ¿verdad? Como poderoso, protegiendo mi alma. Yo quería ser propiedad de Satanás por el dolor que yo sentía de todas las experiencias que yo viví. Yo que me fui queriendo yo ser un hijo del diablo. Quiero ser cualquier cosa menos cristiano, aunque pierda mi salvación. Pero Dios me habló y me dijo, por más que tú corras deseando ser un pagano, un mundano o lo que sea, Dios te va a alcanzar y te va a revelar el misterio de su gracia. Aquí está, para la gloria del Señor. Dios me alcanzó no en la iglesia. Dios no me alcanzó en ese mundo de tinieblas. Dios me alcanzó cuando yo estaba en el mundo pagano. Dios necesita que tú salgas de las tinieblas para cuando tú estés lejos de eso, en cualquier momento Dios alcanzarte. Porque si tú estás en esas tinieblas, todavía Dios no te puede alumbrar. Tienes que salir de la doctrina. Renuncia a las obras. Renuncia a los lobos rapaces. Renuncia en el nombre de Jesús. Porque ellos te están llevando y empujando a la condenación. Pero si Dios tiene algo grande contigo, Dios te va a mover de ahí. Dios mueve en su tiempo. No te quedes en un lugar que no vas a crecer. Dios te mueve y te permanece y que te quedes en Cristo. En el periodo de tiempo de la pandemia, amado hermano, aunque todavía estamos en esa crisis, no te creas que aunque haya cesado un poquito la pandemia, todavía está la seguridad que se le dicen que se guarden. Pero cuando estaba comenzando la pandemia, los anuncios de televisión decían, quédate en casa, quédate en casa. ¿Te acuerdas? Cuando muchos anuncios televisivos y decían, quédate en casa. Y a muchos pastores no les gustaban, especialmente a los lobos rapaces. No. ¿Por qué? Porque si te quedaba en casa, no le llegaban las ofrenditas, los diezmos a los lobos rapaces. ¿Viste la diferencia? Pero escúchame bien, Dios ha permitido esta pandemia con un propósito, para separar a los suyos, para marcar y diferenciar a los suyos. Segundo, Dios ha permitido esta crisis. No es para que tú te quedes en el mundo pagano, sino que tú te quedes en Cristo. Te digo yo ahora en el nombre del Señor, no te quedes en esas sectas. Mejor sal de ahí
y quédate en Cristo. Pero hermano, ¿a qué iglesia persevero? Hermano, eso lo decide Dios con usted. Pero mientras tanto, sal de ahí, como Dios se lo dijo a Lot y a Abraham, sal de ahí, vete de ahí, y te digo, sal de ahí y congrégate en Cristo. Pero hermano, olvídate de la iglesia no te va a salvar. Te digo que te salga de esa secta y congrégate aquí, en Cristo. De la misma manera como muchas personas decían al principio de la pandemia, diciendo quédate en tu casa, yo no te puedo decir que te quedes en tu casa, eso es decisión tuya con Dios, pero sí te digo, sal de ahí y quédate en Cristo. Mientras tanto, quédate en Cristo, porque te estoy diciendo una verdad, quédate en Cristo, porque Cristo ya viene a buscar su iglesia. Ya los tiempos están muy difíciles hoy en día y la iglesia tiene que ahora estar unida a Cristo, ¿verdad? Y sepárate de ahí. Dios te bendiga, hermano. Dios te me guarde y gracias, amado hermano, por escuchar un pequeño segmento y resumen de la dramatización que yo hice para la gloria del Señor. Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes siempre. Bendiciones.